Bienvenidos al magazine de la 8 Bierzo. ¿Qué tal estáis? Hoy es martes 22 de julio y venimos con una miscelánea de temáticas que me encanta. Y como nos gusta también, sobre todo en estas fechas, salir a tomar algo por ahí, salir de terraceo con amigos, con la familia, también de comilona, claro que sí. Bueno, pues que sepáis que desde el sector de la hostelería han lanzado una llamada de auxilio para la creación de una escuela de hostelería y así profesionalizar sus servicios. Enseguida os contamos más, pero quienes también están pidiendo son los conductores de Ponferrada. Están pidiendo unas plazas de aparcamiento un poquito más generosas, más amplias, para que cuando vuelvan a por sus coches no se encuentren con ninguna marca ni ninguna firma de los coches de al lado. Hemos salido a la calle a preguntaros por este tema. Y también tenemos una oportunidad excelente, una maravillosa oportunidad de visitar una escena cultural histórica en Peñalba de Santiago este fin de semana, una recreación histórica en su fiesta mozárabe, os lo detallaremos. ¿Y qué me decís de la magia de las estrellas, de los astros, del firmamento, del cielo? Una maravilla, ¿verdad? Pues julio es un mes excepcional y muy destacado en cuanto a fenómenos astronómicos se refiere, y hoy os vamos a dar algunos consejos para no perderoslos, para aprovecharlos y disfrutarlos al máximo. Pero lo que también os vamos a dar ahora, antes de nada, es la oportunidad para mañana. Salmón pequeño entero o en mitades a 6,90 € el kilo. Gadis, el precio no es un problema. Mañana, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 6,90 €. Bueno, pues como os decía, el sector de la hostelería no está pasando por su mejor momento y tanto en Ponferrada como en la comarca en general ponen sobre la mesa una vez más una cuestión, una situación que ya se va alargando en el tiempo, va acumulando años y cada vez urge más. Hablamos de la profesionalización del sector. Desde la Asociación de Hosteleros del Bierzo estiman que hace falta más o menos un 50% de profesional cualificado con formación, porque esto se traduciría en calidad del servicio y a la larga supone la supervivencia y el futuro del negocio. Para ello, una de las posibles soluciones es crear una escuela de hostelería. Me acompaña aquí en plató David Belzuz, que es presidente de la Asociación de Hosteleros del Bierzo. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, aquí estamos, una tarde calurosa, pero agradable para venir aquí. Bueno, aquí aguantamos un poco el calor. Está bien, sí. Bueno, pues como decía, la situación, vamos a ponerlo en contexto para que todos lo entendamos. La situación va lastrando esta carencia desde hace tiempo, cada vez se agrava más, pero cuéntanos, ¿cuál es en este momento, cómo está el tema? Bueno, estamos en verano, no es la peor de las épocas. Es verdad que no están siendo los veranos que eran anteriormente, sobre todo en Ponferrada, digamos en Ponferrada capital, vamos a decirlo así, porque, pues bueno, de un tiempo a esta parte la oferta cada vez es más amplia en los alrededores y hay pues caravanas, orquestas, un montón de ofertas súper atractivas que mueven a la gente. Y en Ponferrada, digamos que se está centrando un poco todo en la zona turística, como es lógico, es la zona más atractiva, más bonita y de alguna manera la que un poco lleva a la gente. El resto de la ciudad está un poco más, un poco más flojita, no es los veranos anteriores. Digamos que estas costumbres han cambiado un poco de pandemia para aquí, pues un poco el aire libre y el buscar esas opciones manda más que un poco el seguir estando en Ponferrada, que al final el resto del año pues es cuando tal. Entonces, bueno, es una época que no es la peor, no es este febrero, marzo, que se hace muy largo y que hace frío y que se oscurece pronto, pero tampoco es lo que era. Entonces, bueno, ahí vamos intentando navegar con ello. Y bueno, además de eso, es una reivindicación muy antigua que traemos con nosotros desde hace tiempo, que es esa escuela de hostelería. Que bueno, que de alguna forma entendemos que sería una gran apuesta, también una gran solución, pero como es algo que va como a medio o largo plazo, nunca termina de arrancarse. Porque probablemente si alguien la arranca, si algún partido político o algún ayuntamiento, alguna corporación arranca esta idea, seguramente no sea la que la termine, porque son muchos pasos, va lento. Entonces como que a nadie le resulta muy atractivo, nada más que cuando no está en el poder. Cuando llegan se les atraganta un poco esta idea, porque claro, es un proyecto... Quieren resultados, ¿no? Digamos. Claro, es algo así. Bueno, la primera conclusión que saco de todo esto que nos has contado es que el turismo y la hostelería van de la mano, ¿no? Sin duda. Pero conjuntamente, quiero decir, la hostelería llama al turismo y el turismo llama a la hostelería. Esa es la primera. Y la segunda, que las cosas de Palacio van despacio, que necesitamos una escuela de hostelería sería una buena solución para todo esto que vamos a desarrollar ahora mismo, pero que no termina de arrancar ese proyecto. Bueno, un problema que afecta a personal de barra,
también de sala y de cocina, no sé si en alguno de ellos especialmente. Bueno, quizá la cocina es el más complicado de todos porque es el que requiere un poquito más de formación. Entonces es donde cuesta más. En esta temporada veraniega, vamos a decir que todo el tema de la banquetería, las bodas, los eventos y todo esto que se hace en verano, pues se sufre bastante de unos años a esta parte porque no encuentran personal. Y de hecho, cuando los eventos son muy grandes, aquí en esta zona han de traer personal de fuera porque no hay gente que tenga pues bueno, la formación y la experiencia para poder sacar adelante ese tipo de eventos. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad. Hace falta gente en todos los puestos, vamos a decir. Entonces, bueno, lo vamos supliendo como vamos pudiendo. Fíjate la importancia que tiene y hasta qué punto va de la mano que tú, al final, esa experiencia turística que tú puedas vivir en un lugar al que vayas, va a depender muy mucho de los profesionales con los que te encuentres. Entonces, cuanto peor sean estos profesionales, peor va a ser tu experiencia y menos vas a recomendar a volver, ¿no? Entonces es como una especie de pez que se muerde la cola y que sí, que tarda en verse tanto los frutos del buen trabajo como los del mal trabajo, no es algo tan inmediato. Entonces, bueno, siempre lo tenemos ahí como, sí, habría que mejorar, bueno, sí, pero no terminamos de alguna manera de implantar algo. Y procrastinamos. Sí, de alguna forma, vamos a decir. Y luego hay otra cosa que es importante. Para nosotros, pensamos que uno de los mayores problemas, independientemente de la hostelería en general, uno de los mayores problemas en la comarca es fijar población, que la gente no se vaya, que la gente se quede, que tenga algo que hacer. Es verdad que sería ideal y maravilloso que viniera una gran empresa y que diera miles de puestos de trabajo, pero entre que eso sucede o no sucede, tenemos turismo, tenemos hostelería y podemos empezar por ahí, con algo que ya tenemos y que podemos seguir dando pedal. Pero no nos engañemos, no somos el único lugar de España, ni mucho menos, que tenemos esto. No, hombre, entonces, no. Para diferenciarnos, para estar en la idea o en el plan de vacaciones de la gente, tienes que tener algo que te diferencie. Por ejemplo, pues un buen servicio, unos profesionales a la altura. Bueno, hablábamos de escasez de personal, no de personal en sí solamente, sino personal cualificado, Exacto. formado, profesionalizado. ¿Qué supone todo esto para la hostelería en general y para los los que regentáis negocios en particular? Lo que estamos diciendo primero, pues un peor servicio. Sin duda, si el profesional que va a empezar a trabajar no tiene ninguna experiencia, no tiene formación, tiene que ir adquiriendo pues, de sus compañeros, trabajando, etcétera. ¿Qué ocurre? El tema por ejemplo, de la restauración o de los bares y cafeterías, etcétera, etcétera, pero bueno, en general casi todo en la hostelería, es estacional y tenemos momentos de muchísima afluencia y momentos que no tenemos nada, con lo cual es difícil tener trabajo constante para el mismo número de personas. Entonces, claro, cuando necesitamos esos profesionales, si no están cualificados, no tienes el tiempo de enseñarles, mientras además atiendes todo ese mogollón de gente que está apareciendo en la puerta de tu negocio. Entonces es como eso, pues una pescadilla que se muerde la cola también y nos tiene siempre en jaque, porque entonces ¿qué se traduce? En peor servicio, sin duda. Bueno, ahí tenéis ese hándicap de falta de tiempo, de estar instruyéndoles, ¿no? A cada uno qué pasa, porque además está también la inestabilidad, ¿verdad? Que mucha gente se presta para trabajar en la hostelería, pero quizás solamente en ciertas temporadas, por ejemplo en verano, ¿no? Después sí. En septiembre vuelven a su rutina y tenéis que volver a empezar a buscar a alguien de confianza, a alguien que trabaje bien, que funcione, volver a enseñarle. Y aquí quería hacer yo un alto, expresar una opinión, una reflexión que yo ya hace años que la hice y la sigo manteniendo, porque yo, mi familia también viene del sector de la hostelería y lo he vivido de cerca, pero es verdad que lo veo más intensificado aquí en El Bierzo, y es que en la profesión de camarero, por decirlo de alguna manera, está infravalorada. Parece que para trabajar en una farmacia hay que estar formado, para trabajar en una peluquería también hay que sacarse su título, para trabajar en una oficina y para trabajar de camarero cualquiera vale. Pues esto no es así, señores. Para trabajar delante o detrás de una barra, pero con público, hay que estar preparado, ¿no? Porque nosotros como clientes pedimos rapidez, pedimos empatía, pedimos que sean dicharacheros, que sean simpáticos, que tengan memoria para calcular, acordarse todo lo que pedimos, cada uno con nuestras especialidades. Conocimientos especializados, Efectivamente. El tema de los alérgenos, un montón de cosas que tú le requieres a un profesional y que das por hecho que tiene que tener. Y claro, que eso no se aprende
el primer día que entras a trabajar. Y de todo eso va a depender que luego además vuelva la clientela o no, quiero decir. Deberíamos de empezar a reflexionar todos un poquito y darnos cuenta de que es una profesión muy sacrificada, con mucho esfuerzo, difícil de sacar adelante el negocio además, y que siempre está al servicio de todos, que tanto nos gusta visitar esos bares y esos restaurantes, ¿eh? Bueno, pues ahí lo dejo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, y la solución, como decíamos, podría pasar por esa escuela de hostelería que decías tú, esta que arranca, que no arranca, que lleva muchos años ahí en el tintero, ¿verdad? Claro, fíjate, mira, yo, y voy a hacer así un poco o a extender un poco el tema, pero tú puedes invertir dinero, por ejemplo, en arreglar unos campos de fútbol recientemente, que van a invertir 1 millón de euros de Somacil en arreglar unos campos de fútbol, lo cual puede estar muy bien. Y eso los haces, los arreglas y en breve se ve un resultado. Claro, esto políticamente es muy interesante porque haces algo y rápidamente tienes cómo mostrarlo. Pero claro, lejos de entrar en la polémica de qué es mejor hacer y qué no es mejor hacer, todos tendremos nuestra opinión, el hacer una escuela de hostelería ayudaría a muchas cosas en el futuro. Tardaríamos en ver ese resultado, pero es algo que tenemos, es algo que cubriría necesidades que tenemos en la actualidad y que seguiremos teniendo en el futuro, es algo que fijaría población, es algo que nos distinguiría del resto. Claro, es una apuesta más grande, más complicada, puede ser, pero en algún momento necesitaremos, y nos hará falta, como el comer, que alguien tenga un poco de vista larga en esta comarca. Nos están pasando por todos los lados, nos adelantan, nos dejan solos aquí en esta poza y esperan que, no sé, que algo venga a salvarnos. No, tenemos que ser nosotros mismos y tenemos que de alguna manera buscar salidas a medio y largo plazo, y por eso entendemos que esta puede ser una de ellas. ¿Que habrá más? Seguro. ¿Que las hay incluso mejores? Seguro también, pero las veo como lejanas y complicadas y nunca terminan de llegar. Pero sin embargo, esta la tenemos aquí encima de la mesa. Eso es. David, ¿a quién iría destinado este mensaje? ¿A qué instituciones? No sé, esta llamada de socorro. Yo creo que este tipo de proyectos siempre son proyectos que se suelen tener que hacer entre todas las administraciones, tanto el Ayuntamiento de la ciudad donde se instale como la Diputación. Aquí tenemos un Consejo Comarcal que también tendría mucho que ayudar y que decir, y sin duda la Junta de Castilla y León, que a nivel educativo tiene las competencias. Entonces, bueno, hay la dificultad. Cuando tú tienes que poner de acuerdo a todas esas instituciones, eso es, bueno, pues una cosa extremadamente difícil. Pero algo tienen que hacer con nosotros. Algo. Nos están dejando caer. Esa es una opinión quizá personal, pero yo creo que está muy extendida. Al Bierzo lo están dejando caer y en algún momento hay que hacer algo. Yo no vengo aquí a defender que la escuela de hostelería sea lo que nos vaya a reflotar, pero no es para tanto y de verdad ayudaría. Y es algo que tenemos ya. Y a partir de ahí seguir haciendo cosas. Tendremos mucho trabajo que hacer y muchas más otras oportunidades que no dejar pasar y trabajo que hacer, pero esta podría ser una de ellas. Bueno, pues ahí queda esa propuesta, esa llamada, de ese toque de atención, ¿no?, que reclamamos. Muchas gracias, David. Hay que decir que sí, de alguna manera, como decías tú, hay pequeños pasos. La ULE, por ejemplo, ha impulsado el grado de Ciencias Gastronómicas, aunque al Bierzo no nos cae mucho, pero bueno, es un paso. También el Consejo Comarcal del Bierzo pone en marcha un curso en el programa Comanda en Ruta, ¿verdad?, que será en septiembre. Tiene 10 plazas, será en Molina Seca, pero bueno, algo es algo. Pero me encanta que hayas dicho esto, porque fíjate que eso lo que prueba es que estamos viendo que de verdad es necesario, estamos viendo que se necesita. ¿Qué sucede? Que eso son pequeñas acciones rápidas y para la que estos partidos o estas instituciones van a ver el resultado rápido. Bueno, pues vamos a intentar pensar a medio y largo plazo. Ya sé que cuesta más, ya sé que es políticamente menos seductor, pero de verdad que entiendo que esos son pequeños parches para una gotera enorme que no termina de taparse si no ponemos uno grande, uno que de verdad pues de alguna manera nos solucione. Así que a ver si tenemos suerte y nos van escuchando. Ojalá, David, ojalá demos pasos en firme y que en algún momento veamos hecho realidad esa escuela de hostelería. Muchas gracias, David. A vosotros. Bueno, pues además os recuerdo que este jueves comenzará esa fiesta de recreación histórica maravillosa en Astorga, la fiesta de los Astures y Romanos. En el cumpleaños número 20 de la asociación, la programación viene cargada de actividades y novedades, talleres, exposiciones, conferencias, mercado, juegos para niños, conciertos, claro, y por supuesto no faltarán la boda Astur ni el esperadísimo circo Astur Romano, que podremos disfrutar el sábado a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros. Bueno, pues esto y mucho más desde el jueves 24 de julio hasta el domingo.
Bueno, pues si hace un momento hablábamos de esas carencias en el sector de la hostelería, hay otro tema que nos trae de cabeza, sobre todo a quienes conducimos y tenemos vehículos. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, cuántos dais 1000 vueltas para aparcar y cuando por fin encontráis un sitio lo tenéis que dejar pasar porque no os entra el coche? Bueno, pues esto está pasando cada vez más. ¿Por qué? Porque la norma, la ley vigente data del año 2007 en cuanto a plazas de aparcamiento en extensión y resulta que, claro, que han pasado casi 20 años, los coches cada vez son más voluminosos, pero esas plazas siguen siendo de las mismas medidas. Hemos salido a la calle a preguntar a ver qué opináis. Las plazas de aparcamiento de las ciudades, de los parking, de los garajes se quedan pequeñas para unos coches que son cada vez más grandes. Las medidas son estándar porque se rigen por normativas que llevan décadas sin modificarse. En Ponferrada, la normativa vigente se adaptó y se revisó en 2007. ¿Qué te parecen las plazas de aparcamiento? ¿Son muy pequeñas para lo grandes que son cada vez más los coches? Bueno, pues a ver, yo pienso que sinceramente yo las veo bien. O sea, eso ya depende de cada zona, de cada lugar, de lo masificado que esté pues cada zona azul. Yo tengo un coche pequeño, pero todos estos coches que son tan grandes, lo estaba comentando antes de ayer contigo, es dificultoso para, por ejemplo, meterse en lo que está marcado. Y siempre pienso que este tipo de forma transversal también es mejor. Algunas reducidas. En general bien, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones, dependiendo las dimensiones del vehículo, sí que son un poco reducidas. Bastante pequeñas. En función del coche que tienes, puedes aparcar o tienes que buscarte otros sitios. Pues sí, igual sí, un poquito. Tendrían que hacerlas un poco más grandes. Me parecen pequeñísimas. Es más, yo vengo desde Barcelona y he tenido que alquilar un parking 5 días porque por aquí no se puede aparcar y es una locura. ¿Tienes miedo de que te lo rayen o es que porque no puedes salir del coche en algunos casos? ¿O? Bueno, en algunos casos no puedes salir del coche y sí, la gente no tiene cuidado al aparcar y eso. Tengo un coche que me gusta cuidarlo y he tenido que alquilar un parking. ¿Es un coche grande o es un...? Es un coche grande, bastante grande, un BMW familiar. ¿Y cuál crees que sería la solución para que esto no pase? La solución yo creo que es bastante fácil, es tener plazas de parking un poquito más grandes, pero bueno, supongo que el ayuntamiento lo hace por tema económico, más plazas, más dinero y así va todo. Deberían ajustarse a la realidad de hoy en día, ¿no? Deberían ajustarse a la realidad y deberían ajustarse a la realidad de que las personas tenemos hijos, tenemos familia y para salir de un coche con un bebé pues está bastante difícil hoy en día, lo ponen bastante difícil. Y si tienes que abrir el carrito y tal, ya es casi imposible. Pero bueno, así vamos. No hace mucho yo en este aparcamiento de aquí subterráneo sufrí un golpe por eso, por no tener espacio suficiente. En relación a estas, pues yo pienso que por las mañanas sobre todo, debido a la situación laboral, que mucha gente para trabajar aparca aquí, para los comercios del centro, pues está muy bien y bueno, alguna más no estaría mal tampoco. ¿Y no te parece que igual hay gente que a veces aparca en dos sitios, pues precisamente porque igual son muy pequeños y para que no les rayen el coche? No lo sé. Bueno, o sea, depende de cada persona al final. Yo creo que, bueno, que lo que es el tamaño en sí, pues que está bien y eso ya depende de las habilidades de cada uno para conducir. ¿Tú no tienes nunca problema para salir del coche si hay otro al lado? Bueno, yo creo que no. Nunca me ha coincidido tampoco a tener ningún rayón ni nada. La Organización de Consumidores y Usuarios constató en un estudio que en menos de la mitad de las plazas se puede estacionar con comodidad. Y es que el tamaño de los coches ha aumentado, pero también lo ha hecho la venta de vehículos SUV, hasta el punto de que 6 de cada 10 coches que se venden hoy en día son de este tipo. ¿Tú en concreto qué coche tienes? Ahora mismo no tengo coche, pero tenía un Audi que me las veía tiesas para aparcarlo por aquí. ¿Y se te ocurre así alguna zona en la que fuese más complicado aparcar o salir del coche si hay alguno aparcado al lado? En la parte del museo, ahí es imposible, porque además la gente aparca con muy mala educación y lo de buscar cada uno su sitio es muy difícil. ¿Y cuál crees que sería la solución? Ni idea, no me pago para eso. Lo siento, que lo busque otro. ¿Te cuesta aparcar con él? Un poco. ¿Es un SUV o es un coche normal? Un pelín grande. ¿Y se te ocurre algún parking o alguna zona de Ponferrada en concreto que te cueste aparcar o que te cueste salir del coche? A ver, no lo sé exactamente, pero bueno, no son muy grandes. ¿Y cuál crees que sería la solución? Tampoco lo sé. Supongo que hacerlas más grandes o no sé, porque no sé, eso que habría que hacer, claro. ¿Tú en concreto qué coche tienes? Porque cada vez ha aumentado más la venta de los coches SUV. Yo tengo un coche, en este caso es un Clio, es un coche pequeñito, o sea que para mí personalmente no hay ningún tipo de problema, porque aunque sean reducidas, cabe perfectamente.
¿Se te ocurre algún parking o algún garaje o alguna zona de Ponferrada que sí que hayas notado que las plazas de aparcamiento son reducidas? No, ninguno en concreto. ¿Cuál creéis que sería la solución? Pues la solución primero, que los aparcamientos sean transversales, no en recto, porque a veces los que son grandes llegan muy atrás. Bueno, estoy hablando desde el desconocimiento, porque no... Y a lo mejor sí se podrían dejar tramos para coches más grandes con unos espacios mayores, algo así, como por ejemplo un sitio de estos, que habría forma de hacerlo para que todos estos sub puedan estar en una zona y los coches más pequeños, antiguos o más tipo pequeñito, pues pudiéramos estar y tener la movilidad, porque yo siempre voy con miedo de no dar y de no chocarme yo tampoco. Y de poder salir del coche, porque hay veces que casi no podemos ni salir del coche. Bueno, esa es otra. Yo, si voy sola, perfecto, puedo arrimarme un poco, pero si no, ya no estoy dejando entrar al de al lado. Demasiado pequeñas y las están haciendo cada vez más pequeñas. ¿Qué coche tienes tú en concreto? Tengo un Dacia. ¿Es grande, es sub? Usted. Y le paso negras. Hay veces, hasta los aparcamientos de subterráneos son pequeñas para él, porque bueno, y la gente también aparca como puede, atravesados, a la mitad. Entonces el que va, pues tiene que ir muy justito para no rozar el coche de él. Los coches de antes eran más pequeños. Antes, por ejemplo, notabas que las plazas estaban bien acorde con los coches. Estaban mejor o sea, para los coches que había del tamaño, bien, estaban, pero ahora necesitan un poquito más de espacio. Pero en vez de dar más espacio, lo reducen. Y luego es lo que pasa, que vas a aparcar y te encuentras que hay un hueco, pero el otro coche ya está montado en la raya. Entonces ya... Muchas veces porque no entra, no porque no quiera. Porque no entra, porque luego el que hoy aparca coge el trozo que le sirve a él, porque... Y que no hay aparcamiento. Mucha calle peatonal y los coches ¿dónde los vamos a meter? Tendrán que hacer unos edificios como aparcamiento como Madrid. Si quieren comparar esto con Madrid, que también comparen también lo demás. ¿Cuál crees que es la solución? Pues hacer unos edificios para aparcar. Como aparcamientos como hay en Madrid, porque aquí subterráneo ya no hay. Y no te los hacen. Nosotros tenemos que dejar el coche en casa porque no tenemos dónde aparcar. Y yo que estoy coja encima. ¿Tú en tu caso qué coche tienes? ¿Es un coche grande? Yo tengo un Opel Insignia. Y es un coche, vaya, pues no muy grande, pero grande. Pero el problema no es el que el tuyo sea grande. El problema es que los de los demás también es el grande. Y ahí está el problema. Y las plazas son muy pequeñas para aparcar. ¿Y cuál crees que es la solución? Pues ampliar las plazas de aparcamiento, eso está claro. ¿Y notas que hay diferencia con los coches de antes? ¿Notas que antes se podía aparcar mejor que ahora que han crecido los coches? Hombre, me supongo que sí, que antes se aparcaba mejor porque eran más pequeños los coches, sí. En las plazas se cabía mejor. Es más, en tu casa ocurre lo mismo, ¿no? La plaza de garaje que dejan el que construye la casa es pequeña para el coche que tienes. Y entonces ocurre una cosa, que o sobresale el coche o el vecino no puede aparcar bien, etcétera, etcétera. Que las plazas, en definitiva, tanto exteriormente como en tu propio edificio, son demasiado pequeñas para el vehículo que tenemos ahora. En ciudades como París han ido más allá. Cuanto más grande sea el coche, más pagará su dueño por aparcarlo en la calle. Y en otras ciudades como Tokio, no te puedes comprar un coche si no tienes dónde aparcarlo. Pues ya estamos de vuelta, qué rapidito, ¿verdad? Y venimos con una invitación a una fiesta singular en un enclave único en el corazón de la Tebaida en Peñalba de Santiago. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues allí este fin de semana, concretamente este sábado 26 de julio, el municipio celebra su fiesta mozárabe dentro de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Y una recreación histórica con mucha alma, protagonizada por sus vecinos, como decía, con mucha alma, con mucho corazón y con mucha implicación, y
además une el pasado y el presente en un mismo sitio. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Susana Rodríguez, presidenta de la Junta Vecinal de Peñalba, y también a José Manuel Neira, que también es miembro de esa Junta Vecinal, pero también de la Asociación de Vecinos Valle del Silencio. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, buenas. Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues José Manuel, tú que te veo que estás metido en todos los ajos y que sé que fuiste uno de los precursores de esta fiesta mozárabe, cuéntanos, ¿cuántas ediciones lleváis ya y cómo surgió? Vamos a ver, llevamos haciendo esto desde el año 2011, que fue el primer año. ¿Non-stop? ¿La pandemia no paró nada? Voy. Vale. Ha habido dos paradas. Una en el año 17, porque hubo una tromba de agua impresionante en Peñalba, en pleno verano, unos días antes de la fiesta, y que la carretera quedó cortada y imposible acceder al pueblo, con lo cual se suspendió absolutamente todo. Año 17. Y en el 20, claro, la pandemia. Fueron las dos ocasiones en que no hemos podido o no hemos querido hacer una barbaridad cuando hay que tener un pelín de sentido común. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿de qué edición hablamos? ¿De la...? Pues no sé, del 11 al 25 menos 2. ¿Decimotercera? Pues sí, la decimotercera. ¿No? ¿Del 11? Ah, no, del 11, la sí, decimotercera, la número 13. Lo has dicho perfecto. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo surgió y cuál es el objetivo de esta fiesta? Bueno, Susana tiene un poco la idea clara. Pues hubo gente joven en el año 11, no, en el 10, que a ver si no se podía hacer en Peñalba una cena medieval. Y claro, ahí dije yo, una cena medieval, la hacen en el Castillo de Ponferrada, la hacen en cualquier sitio, incluso en Benidorm, y les ponen ahí una cosita a los que van de comensales. Aquí hay que hacer algo un poco más importante, dejadme que le dé una vuelta al asunto. Me llevó un año la vuelta, y sí, al año exacto, pues teníamos montado lo que hoy conocemos como el acto, la recreación del acto de entrega de la Cruz de Peñalba. Y ahí estamos. ¿Estuviste ¿Qué hicimos? para todo esto investigando, documentando? Bueno, echamos mano de la gente del pueblo, aunque no estuviesen en el pueblo. Pues un filólogo del pueblo, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues un académico de la historia en Madrid. Bueno, nos movimos. Teníamos donde poner la mano y donde saber escuchar. Y también nos escuchaba a nosotros, que era lo que queríamos. Y ahí salió todo esto. Bueno, le hemos dado un poco de vida a aquello que nos fueron contando. Una maravilla. Esto es una clase de historia magistral, digamos, ¿no? ¿Verdad? De cultura, de historia, sí, recreación de historia. Pero, como digo yo, en una dosis pequeña y un poco apretada. Pero bueno, ahí está. O sea, lo que se puede, ¿no? También tampoco hace falta darlo todo en tromba. Luego ya cada uno a partir de ahí que tire del hilo y que teja la manta. Sí, si quiere puede buscar documentación y, como digo yo, ampliar. Pero bueno, el fundamental está ahí. Bueno, pues Susana, el acto principal de estas fiestas es la fiesta mozárabe, que comenzará el sábado día 26 de julio a las 8 de la tarde, con la recreación, como decíais, del acto de la entrega de la cruz. Pero cuéntanos, para quienes todavía no sepan muy bien en qué consiste, ¿qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué contáis? Es un acto, pues como ha contado José Manuel, que bueno, surgió ahí de una idea por hacer alguna actividad más en Peñalba, con un hecho histórico, y la verdad que la gente se lo tomó muy bien, hay mucha participación, puedes ir de pueblo llano o puedes ir con el séquito del rey, y bueno, la gente está entusiasmada y la verdad que la participación es muy buena. Estos días Peñalba se nos llena de gente que muchos nacieron allí y traen a sus familiares, a sus nietos que pasan allí parte del verano, y el sábado lo dedicamos por la mañana a preparar pues todo, adornos, el tema de la cena, reparto de trajes, si falta alguna persona pues buscar otra para sustituir, y en cuanto pues eso ya queda todo preparado de la mañana, pues ya por la tarde, a partir de las 7, 7 y media, la gente empieza a ponerse sus trajes, a pasear por el pueblo y a prepararnos todos en nuestro sitio para dar comienzo al acto. ¿Cómo cuántas personas participan? Pues alrededor de 200 personas. 200 personas perfectamente ataviadas, ¿verdad? Sí. Con sus trajes caracterizados de allí, del siglo X.
Sí, alguno no es del siglo X, es del siglo XI, pero no pasa nada. ¿11? Bueno. No pasa nada porque no vamos a estar, como digo yo, mirándole la fecha en que eso era así. Pero bueno, se parece, la verdad es que se parece. Pero bueno, ahí está. ¿El primer año también participó tanta gente o ha ido esto evolucionando y creciendo? Bueno, claro, hay que juntar hemos ido creciendo, Susana. Sí. Porque ¿cuántos habitantes sois durante el año ahí en Peñalba? Unos 18. Claro. Censados, vamos a decirlo todo, censados 18, pero en el pueblo somos bastantes más. En fin de semana, en festivos, cambia la cosa. Pero para encontrarte un domingo con 40 y tantas personas en el pueblo, es normal. Pero vamos, censados, por desgracia, pocos. Bueno, pero de ahí a 200 hay una multiplicación, Sí. Hay una multiplicación. Oye, ¿y cómo hacéis para dirigir todo esto a 200 personas que van a participar en una escenificación? Allí hay también actores Cuéntanos, ¿cómo se prepara todo eso? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en ese acto de entrega de la cruz? El acto, ¿verdad, Susana?, tiene 3 partes, con lo cual es fácil de organizarse. La primera es la presentación, hay una voz en off que cuenta un poco lo que está relatando un monje en off, a sus novicios de lo que cómo pudo ser la llegada del rey al monasterio de Santiago de Peñalba. Vale, muy breve. Primera recreación, la entrada de las altas jerarquías eclesiásticas del Reino de León, presididas por el arzobispo de Oviedo, que era el primado del Reino de León, y la gente no lo sabe, ahí está. Y hay un desfile que van hasta la iglesia donde esperan a la llegada de la comitiva, bueno, es el cortejo real, le llamamos, una comitiva, ¿no?, que recorre el pueblo, es tan pequeño que se tarda poco, y llegan al monasterio. Y ahí, que esta sería la segunda parte importante, y se inicia la tercera y última, que es la ofrenda, la entrega por parte del rey. El rey no habla, porque está ante gente inferior a él. Entonces siempre utilizaban a un noble que daba voz a lo que el rey tenía escrito. Tampoco lo había escrito él, evidentemente, pero bueno, él es el que... Escribir. Hay un Sisenando, se llama este noble, que es el que hace la ofrenda y luego le responde el abad del monasterio, se hace el rito religioso de bendición, aceptación y se entra en la iglesia porque el rey lo que quiere es rezar ante el sepulcro de San Genadio, que había sido pues consejero real, no solo de él, sino también de su padre y de su abuelo. Esa es un poco la trama, pero bueno, una hora de representación. Es una maravilla. Tampoco falta la tradicional interpretación de la pieza musical Valle del Silencio de Javier Vecino, ¿verdad? Que es lo que dio desinteresadamente. Sí, utilizamos, bueno, ahí durante el recorrido se utiliza canto mozárabe, para el cortejo real, pues música de cortejo real, pero en la última, la tercera, se acaba con la bendición de la cruz, la entrega y recepción, con ese himno que es bueno, nos lo ha cedido, como digo yo, gratuitamente, y ahí está, se lo agradecemos muchísimo a Javier Vecino, porque es una virguería. A mí me gusta, pero es una virguería, y queda bien. Además, recoge un poco las campanas, el entorno del monte y tal, tiene sus cositas, La verdad es que nos gusta. Qué importante la ambientación, ¿no? Que me decía, sí, se viste la gente, pero también vestimos el pueblo, lo decoráis todo, ¿verdad? Sí. Bueno, y después de todo esto de la recreación, si no me equivoco, al menos otros años, a ver si voy a meter la pata, sí que soléis degustar también una cena mozárabe, ¿no? Sí, Susana. Sí, bueno, las viandas típicas de la carne, que es lo que... ¿Qué es? ¿Qué incluye una cena mozárabe? Sí. Bueno, tenemos ahí... Pues la costilla, chorizo, panceta, empanada también tenemos ahí de primero, el vino, o sea, una cena, pues bueno, un poquito... Hay un mix. Para todos los gustos y luego... Hay que ir con el estómago preparado, ¿eh? El postre... y con hambre. Una pasta que hacemos de tamaño un poco considerable, de almendra, que le gusta mucho a la gente... Y bueno, es de lo que se compone un poquito la cena. Vaya pinta todo. Sí. Oye, ¿para cuántos comensales se prepara? Pues... ¿Es para los participantes? Sí, ¿Es la invitación? Hasta un número tope. Normalmente tenemos un tope de 150, porque si no,
no hay sitio suficiente como para tanta gente. Bueno, pues una fiesta que tiene muy buena pinta. Yo no he estado nunca, pero tengo que ir, si no es esta vez, alguna vez tengo que ir a ver eso, porque me ha encantado todo esto que me habéis contado, y nada, que lo disfrutéis mucho y que la historia perviva para siempre. En eso estamos, de seguir. Muchísimas gracias a los dos, que lo disfrutéis. Gracias. Bueno, pues seguimos hablando de cultura y también de arte. Ya sabéis que está a vuestra disposición la exposición inmersiva Sorolla a través de la luz, de la tradición a la modernidad, que se muestra en la Térmica Cultural de Ponferrada. Una ocasión fantástica para conocer de cerca las obras del genial pintor valenciano. Además, podemos admirar 40 trabajos originales de Joaquín Sorolla, algunos inéditos, y el espectador también se podrá sumergir en la vida del artista y su evolución en la pintura a través de la tecnología, porque habrá una sala sensorial y otra de realidad virtual. No os lo perdáis, que la entrada es gratuita, además, y se podrá visitar hasta el próximo 13 de octubre, así que no esperéis, que luego nos pilla el toro. Y más apuntes, además importantes, porque mañana se llevará a cabo una campaña de donación de sangre en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada. Será por la mañana, desde las 8:30 hasta las 2:30 del mediodía. Es importante ir con el estómago lleno, es decir, no vayáis en ayunas, que en esto nos solemos liar la gente, Hay que comer algo antes de donar sangre. Y por cierto, no os olvidéis de llevar el DNI, el documento de identidad. Así que ya sabéis, hoy por ti y mañana por mí, quién sabe. Bueno, y vamos ahora con un tema apasionante, especialmente para todos aquellos entendidos en la materia, pero que desde luego nos llama la atención a todos, entendamos o no. Hablamos de los espectáculos nocturnos que nos brinda nuestro cielo y que ahora en verano sobre todo podemos verlos con más facilidad, porque hay más visibilidad, sobre todo cuando el cielo está despejado, se pueden disfrutar, y porque las estrellas, las constelaciones y demás tienen esa capacidad de sorprendernos y maravillarnos cada vez que los vemos, aunque no entendamos mucho de ellos. Sin embargo, hoy venimos con consejos para aprovechar todos estos fenómenos astronómicos, para aprovechar nuestro cielo de verano. Y tenemos con nosotros a Antonio Galeato. ¿Es Galeato? Me estoy equivocando. Galeote, perdona. Presidente de la Asociación Astronómica del Bierzo, y también a Fernando Fernández, vicepresidente de la misma asociación. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bien. Bueno, pues hay que decir que aunque los astros, las estrellas, el resto de agentes del universo siempre están allí, el verano es una época más propicia para poder verlos. Además, justamente ahora en julio es un mes excepcional donde se producen muchos fenómenos astronómicos, ¿no? Sí, tanto julio como agosto son los meses, digamos, por excelencia para mirar el cielo, pero no porque haya más cosas especiales o no, sino porque el tiempo es bueno. No hace frío, las noches se precian y bueno, como que estamos más predispuestos, ¿no?, a salir a mirar las estrellas. Entonces, bueno. O sea, que la cuestión está en nosotros, en nuestra actitud, ¿no? Claro, es como decía, las estrellas siempre están ahí. Las estrellas siempre están ahí. Y además el cielo de verano no es que sea mejor que el cielo de invierno, porque bueno, cambia un poco, ¿no?, del verano al invierno. Lo que pasa es que claro, en el invierno pues es más complicado porque claro, hace frío y la astronomía además requiere casi siempre estar quieto. Tienes que estar quieto, no puedes moverte. Si quieres mirar por el telescopio, por los neumáticos, simplemente el cielo, tienes que estar quieto. Entonces, claro, si hace frío, como que se lleva peor. Entonces, ahora en verano, pues genial, porque no hace frío y además, bueno, pues apetece ver el cielo. Apetece, bueno, pues de todas maneras, por si acaso, no está de más llevar una mantita, una chaquetita, y un saco de paciencia. Pues sí. Bueno, pues una de las lluvias de estrellas más famosas, si no es la más de verano, es la de las Perseidas, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, pero lo que mucha gente no sabe es que esto no es solamente un día, aunque su punto álgido creo que va a ser la noche del 12 de agosto, ¿no?
creo. Sí, este año cae la del 12 de agosto, hay años que cae la del 11, hay años que cae la del 10, depende. Pero bueno, pero esto no Sí. solamente es una noche, sino que No. se alarga unos cuantos días y además en julio concretamente creo que hemos tenido 3 lluvias de estrellas diferentes, ¿no? Hemos tenido 3 lluvias de estrellas, aunque bueno, las delta acuáridas son las más famosas de las 3. Pero las Perseidas ya duran desde finales de julio hasta casi pasando el 20 de agosto, casi un mes dura las Perseidas. Es verdad que el máximo se da, pues bueno, en esos días entre el 8, el 9 y el 14, el 15, pero eso no significa que nosotros no podemos ver Perseidas el resto de días. De hecho, si tenemos un poco de paciencia, salimos al cielo y miramos ahí detenidamente, es muy probable que veamos estrellas fugaces. Bueno, pues ya que os tenemos aquí, Fernando y Antonio, os quiero exprimir al máximo, os quiero aprovechar para que nosotros también podamos aprovechar todos estos regalos del firmamento, para que nos deis consejos. ¿Dónde es el mejor sitio, por ejemplo, para ver estas estrellas fugaces o bueno, lo que sea, constelaciones y demás? A ver, en general, para ver el cielo conviene escoger un sitio con cierta altura y lo más importante es que esté libre de contaminación lumínica, claro. Entonces, por ejemplo, aquí en la zona del Bierzo, como tenemos distintos niveles de altura, pues partimos de tener una buena oscuridad. Bueno, por supuesto que el cielo esté despejado, claro, si no, no vamos a ver nada. Y luego, pues vamos cogiendo más cota, en torno a los 1000 metros, es una buena cota, por ejemplo, San Cristóbal, por esa altura, aquí cerca de Ponferrada, es una buena cota para ver. Siempre hay que mirar, también hay que tener cuidado de que no tengamos en el ángulo de mirada una gran ciudad. Por ejemplo, si subes a San Cristóbal y miras hacia Ponferrada, vas a ver el hongo de luz, entonces te va a impedir ver las estrellas del fondo. Sin embargo, si te das la vuelta y miras hacia el Morredero, vas a ver la Vía Láctea estos días. Vamos, ayer se veía en concreto como si fuera no sé, Perfectamente. Sí, un mantel allí extendido lleno de puntitos luminosos. O sea, que lo estáis disfrutando estos días. Pues sí, con este cielo que hay en concreto ahora con anticiclón, que está el cielo limpio, está perfecto. Bueno, y además también tiene que ver un poco el estado de la luna, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana, a partir del jueves, que va a estar oscurito el cielo, claro. Supongo, no sé, es lo que deduzco yo, que se verá mejor, ¿no? Bueno, si queremos, vamos a ver, el día que hay luna, toca ver luna. Entonces vamos a perder cielo profundo. Los planetas se verían igual, pero los planetas en este periodo están de madrugada, con lo cual no los podemos ver ahora a la tarde. Tendríamos que madrugar mucho para poderlos ver. Claro, porque habrá unas horas, ¿no? No, es que los planetas van girando en torno al Sol y a veces están, digamos, detrás del Sol y una vez que pasan cambian de posición. Entonces los pasamos a ver al amanecer. Luego cuando vuelven a irse moviendo, incluso la Tierra, pues se van poniendo en perspectiva más visible al atardecer. ¿Os levantáis vosotros para ver los alguna planetas y demás? vez, Sí. claro. No lo podéis evitar. Sí, a ver, la pena Preferimos acostarnos tarde. Sí, también. La pena es lo que dice Fernando, que este verano concretamente, en las horas en las que uno, bueno, pues más o menos puede salir a ver el cielo, que es después de cenar, las 11, a partir de las 11 hasta la 1 o las 1:30, bueno, depende, ¿no?, de lo que uno tenga que madrugar luego al día siguiente. No se ven planetas, en esa franja horaria no se ve ningún planeta, pero sí se ven todas las constelaciones. Ayer, por ejemplo, que decía Fernando, que estuvimos observando con el telescopio, bueno, pues había un cielo espectacular, se veía la Vía Láctea perfecta, se veía el cúmulo de Hércules, un cúmulo estelar que sale ahí en las imágenes, se veía, pero vamos, nítido total. Y bueno, uno de los consejos que yo le daría a la gente ahora en verano es que si mucha gente tiene unos prismáticos en casa, ¿no? Y bueno, pues con unos simples prismáticos se puede disfrutar muchísimo del cielo, pero muchísimo. Se pueden ver cúmulos de estrellas, se pueden ver estrellas de las famosas, se pueden ver constelaciones o partes de constelaciones. Entonces, solamente hay que saber dónde apuntar. Vale, mucha gente dice, es que yo no sé dónde apuntar, yo conozco la Osa Mayor y poco más. Digo, bueno, yo. Tú, pues si conoces la Osa Mayor, que sepas que conoces una zona del cielo, muy buena para observar, porque
cerca de la Osa Mayor está la Osa Menor, la estrella polar, la constelación de Cefeo, de Casiopea, de Perseo, y ahí hay un montón de cúmulos de estrellas y un montón de cosas súper chulas para ver con unos simples prismáticos, ¿sabéis? ¿Cómo podéis saberlo los que no tenéis conocimientos? Pues mirad, yo siempre digo que hoy en día el teléfono móvil es una herramienta que a veces es beneficiosa. A veces, ¿no? A veces es beneficiosa. En estos casos os podéis descargar aplicaciones donde vienen mapas del cielo y simplemente apuntas el teléfono, vas moviendo el teléfono apuntando el cielo y te va enseñando todo lo que hay en esa zona, ¿vale? Pues si hay una constelación famosa, si hay una estrella, si hay un cúmulo de estrellas, si hay una galaxia, todo. Pues no sé, no quiero hacer publicidad, pero hay varias aplicaciones, el Sky Map, el Star Walk, el Stellarium, todas estas aplicaciones te las descargas, no tienes más que ir apuntando al cielo y te va diciendo lo que hay en esa zona. Bueno. O sea que... En cualquier caso, además de las aplicaciones, os tenemos a vosotros desde la Asociación Astronómica del Bierzo, que además soléis organizar observaciones, ¿verdad? ¿Observaciones se llaman? Sí. Sí, bueno, ya habéis hecho algunas durante este verano y aún tenéis más por delante, por ejemplo, esa lluvia de lágrimas de San Lorenzo, que decíamos, las Perseidas, que será en Corullón, ¿verdad? Todos los años las celebramos allí ya, se va a convertir en tradición, y este año los vamos a hacer el día 9. ¿El día 9? Sí, porque se procura acoplar un poco a los requisitos también que nos piden en el ayuntamiento, pues para que haya afluencia, por ejemplo, los fines de semana. Como, digamos, tiene un espectro un poco amplio, ese paso de, digamos, restos del cometa con el que va a chocar la Tierra, pues se va a ver durante varios días, que es lo que explicaba Toño antes. Se nos acaba el tiempo. ¿Hay que inscribirse para participar en la observación o no? Bueno, por ejemplo, en la que se hace este sábado en Espinoso, sí. Vale, allí o sea que este sábado también hay, en Espinoso de Compludo. Sí, y allí la asociación El Nogalón va a organizar, además de eso, pues una chocolatada después de la observación, con dulces, con lo cual ahí sí que hay que inscribirse. Bueno, pues lo apuntamos este sábado en Espinoso de Compludo, el día 9 de agosto en Corullón, y seguramente tendréis más fechas que las podemos consultar en vuestra página o en vuestras redes sociales, ¿verdad? Efectivamente. No sé si hace falta llevar los prismáticos. Bueno, mejor que mejor. Aconsejable, llevar, pero nosotros ya tenemos equipo suficiente como para atender al personal que... Maravilla, mira, yo les hago siempre venir con los telescopios, les digo, y les vamos a enseñar cómo funciona el telescopio, y al final nunca pasa esto. Bueno, yo prometo que alguna vez lo lograremos, que alguna vez vendréis con el telescopio y enseñaremos cómo funciona un telescopio, que se nos va el tiempo. Hacemos un programa específico para ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estos consejos para que todos podamos disfrutar de nuestro cielo, de esa maravilla natural. Gracias, chicos. A vosotros. Bueno, y a vosotros, gracias por estar ahí también. Nos vemos mañana a la misma hora.